Hola, soy Mariano y vamos a seguir con nuestros videitos de autoconocimiento, ¿sí? Un, un punto inicial que consideramos acá cuando pensamos en autoconocimiento es que justamente no nos conocemos y tampoco conocemos hasta dónde podemos llegar. Sí, es el punto inicial, porque si ya nos conocemos, esto no tendría sentido, ¿cierto? Y la otra situación que en principio solamente tenemos que aceptar es que cuando nosotros llegamos a la adultez, esta simplemente es una etapa de nuestro crecimiento, ¿sí? No termina ahí, sino que a partir de ahí se abre una posible etapa que no todo el mundo sigue, ¿cierto? Más bien son pocos los que tienen la intuición, la certeza de que hay alguna otra cosa y deciden que tienen que buscar un sistema, un conocimiento, tienen que buscar alguna forma para poder continuar su evolución interior, ¿sí? La primera etapa es la etapa del conocimiento de la vida, es decir, nosotros al recibirnos de adultos somos capaces de lidiar con nuestra propia vida, es decir, hacer todo lo que la naturaleza nos pide, trabajar, eh, bueno, mantener a nuestra familia, tener amistades y demás. A partir de ahí se abre otra posible etapa, pero las personas, primero, necesitan tener, digamos, la convicción interior, la creencia de que hay algo más. Ese algo más está dentro nuestro, ¿sí? Necesitan hacer esfuerzos y también necesitan de un sistema verdadero, de alguien que brinde una ayuda, una guía para poder seguir ciertos parámetros para poder evolucionar, ¿cierto? Entonces, también hablamos de que justamente esta cuestión de poder evolucionar, de crecer, de tomar conciencia, es justamente acrecentar nuestra conciencia. Y con conciencia tenemos que pensar en un estado interior donde nosotros somos capaces de darnos cuenta de algo de nosotros, con respecto a lo que sea, ya sea con respecto a nosotros mismos, con respecto a nuestro pasado, con respecto a lo que estamos haciendo en ese momento, con respecto a lo que sabemos de algo y con respecto a lo que no sabemos de algo, ¿cierto? Pero siempre es como que la toma de conciencia tiene que ver con uno mismo frente a algo, ¿sí? Y ese algo no necesariamente está afuera. Quizás ese algo puede estar, por ejemplo, en nuestro pasado, ¿cierto? Entonces, eh, eso sería, digamos, con estas pocas palabras, la conciencia o el estado de conciencia, un estado interior donde me doy cuenta de algo, ¿sí? Entonces, una de las formas de buscar acceder a la conciencia o tratar de desarrollar esta conciencia, porque esta conciencia no es estática. Nuestra conciencia es algo que fluctúa, es como una flor muy rara que necesita ser cultivada, ¿sí?, de una manera especial. No sé si habrán escuchado hablar de, por ejemplo, de jardines japoneses que tienen muchas décadas para llegar a ser lo que son, ¿sí? Tienen un trabajo especial y hay ciertas flores que necesitan un cuidado especial para que puedan desarrollar todo su esplendor. Bueno, esta es la conciencia, nuestra flor interior que vamos a tratar de hacer florecer. Bueno, una de las formas de desarrollo de esta cuestión interior de la conciencia es el contacto con las funciones o, mejor dicho, la observación de las funciones, ¿sí? Es como, no sería exactamente una técnica, pero digamos, va a tener que ver con la observación de la función. Entonces, la primera pregunta que aparece es, bueno, ¿cuáles son las funciones? ¿Sí? Bueno, es que poco sabemos de nosotros mismos. Entonces, todos los seres humanos compartimos de que tenemos 7 funciones. 7 funciones, ¿sí? Vamos a clasificar estas 7 funciones en 4 inferiores, que van a ser la instintiva,
la función del movimiento, la función sentimental, la función del pensamiento, ¿sí? 4 funciones que vamos a decir que son como las inferiores, que rápidamente vamos a verlas en nosotros mismos en pequeñas cositas, ¿sí? Ya vamos a verlo. Después tenemos una función más, que es una función, vamos a clasificarla como neutra, ¿sí? Que es la función sexual. Y después hay 2 funciones más que las clasificamos como superiores, que son el sentimiento superior y el pensamiento superior, ¿sí? Bien, entonces vamos a describir un poquito estas primeras 4 funciones inferiores, que son las que realmente con poco trabajo relativo, ¿cierto? Vamos a poder identificarlas. La primera es la función instintiva. Bien, la función instintiva es la función en nosotros que regula todos los procesos que vamos a llamar instintivos. ¿Cuáles son esos? Son los procesos del organismo que funcionan solos. Es decir, nosotros comemos una rica comida, la disfrutamos, tucu, va al estómago y ya está. Me habrá caído bien, me habrá caído mal, eso lo voy a sentir, ¿cierto? Pero a partir de ahí el cuerpo se encarga. Es decir, en realidad ya se está encargando desde la masticación misma, incluso hasta de la observación de lo que voy a comer, ¿cierto? Entonces hay un montón de procesos que funcionan solos. Es decir, el cuerpo tiene una cierta inteligencia que funciona independientemente de lo que nosotros somos. No le damos una orden al estómago para que digiera la comida, tampoco le damos una orden al corazón para que bombee la sangre, ¿sí? Tampoco regulamos la presión sanguínea. Fíjense que hay un montón de cosas que funcionan solas, ¿sí? No damos la orden de que se libere, no sé, adrenalina para salir corriendo ante una situación de peligro. Bueno, hay un montón de cosas que no hacemos, que se hacen solas. Y bueno, está bien, es así, estamos diseñados así. Entonces, cuerpo por un lado, función instintiva. Ok, pasemos a la función de la motricidad o del movimiento. Bueno, nosotros tenemos la capacidad de manejar nuestro cuerpo para que haga determinados movimientos. Y eso es todo aprendido. Fíjense que acá es diferente de lo instintivo. Lo instintivo ya viene dado de por sí. El bebé nace y el corazón le late, ¿sí? Ya antes en el útero ya le latía, ¿cierto? Solito empieza a respirar y no tiene que aprender, respira nada más, ¿cierto? En cambio, todo lo que tiene que ver con la función del movimiento o la función motriz debe ser aprendida, ¿cierto? Entonces, bueno, uno se olvidó, pero en un momento aprendió a caminar. Está bien, uno dice, bueno, pero no me enseñó nadie. Bueno, hay ciertas formas de aprender, sobre todo con el tema de la motricidad, que fundamentalmente tienen que ver con la imitación. O sea, no son demasiado conscientes. Es decir, uno aprende a hacerlo y ya está. Y una vez que ya lo empezó a hacer, listo, ¿cierto? En un momento uno aprendió no sé, a clavar un clavo. Y bueno, los primeros clavos se le habrán doblado, ¿cierto? Y en un momento le encontró el movimiento justo para poder hacerlo, ¿sí? Uno en un momento aprendió a coser, a bordar, ¿cierto? Bueno, la función motriz entonces, o la función de los movimientos, es sumamente amplia y va hasta extremos de, por ejemplo, no sé, hemos visto películas de Kung Fu y hay personas que hacen esas piruetas, ¿cierto? Entonces son personas que han trabajado mucho sobre ciertas formas de movimiento y han desarrollado mucho esa función. Bueno, entonces pasemos a la tercera función que tiene que ver con los sentimientos. Fíjense que es algo completamente diferente, ¿cierto? Entonces, los sentimientos, las emociones, vamos a ponerlo en principio todo en un solo paquete, ¿cierto?
porque estamos tratando de diferenciar de las otras. Me enojé, me enamoré, te quiero, ¿sí? Son diferentes expresiones que, que van a expresar esto que funciona en nosotros, ¿cierto? El deseo, lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿cierto? Fíjense que es muy importante en el ser humano porque justamente nos orienta bastante en la vida en un sentido, digamos, valorativo, ¿cierto? Porque me dejan solo para hacer un curso, por ejemplo, tengo la plata para hacer un curso y tengo el tiempo para hacer el curso y tengo ganas de hacer algo con ese tiempo. Y fíjense que, ¿qué me va a orientar de qué va a ser el curso? Bueno, las ganas de, el deseo de, ¿cierto? Si va a ser en un gimnasio, si va a ser, no sé, bordando, si va a ser de cerámica, si va a ser de canto. Bueno, hay un montón de actividades y uno, justamente, lo que nos va a orientar en ese sentido va a ser, bueno, nuestro deseo, nuestros sentimientos. Bueno, esto es muy general, ¿cierto? Entonces, tenemos que decir que también el movimiento lo instintivo también, digamos, influye sobre los sentimientos. Un clásico es cuando cada mes, digamos, viene el periodo de las chicas y bueno, sabemos que bueno, puede haber altibajos, digamos, de tipo emocionales y esos altibajos de tipo emocionales son producto de la cuestión hormonal, ¿cierto? Bien, entonces yo ya comento que va a haber una interferencia entre estas funciones, no son cajas estancas, sino que, bueno, están todos en uno, están entrelazados, pero en principio, bueno, las damos como cosas separadas para poder, en principio, verlas, ¿cierto? Bueno, después tenemos la función del pensamiento, ¿cierto? Es una función completamente diferente. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, que tiene que ver con la capacidad de planear, de cranear, de clasificar, ¿cierto? Me armo un Excel con los gastos que tengo diariamente. Bueno, eso es intelectual, fíjense que es de tipo fríos, pero no es que está mal, simplemente es así, cuando es el pensamiento puro, simplemente es continuamente, digamos, elegir entre una cosa y otra, y para llegar a algún tipo de conclusión, ¿cierto? Bueno, algunas ocupaciones, por ejemplo, tienen un alto grado de la función intelectual. Por ejemplo, el diseño, ¿cierto? El diseño de una casa, el diseño de una fábrica, ¿sí? Fíjense que hay personas y personas que están pensando en cómo, no sé, el producto, la materia prima entra por acá y se hace un proceso y termina saliendo un producto final. Bueno, que no necesariamente solamente es una fábrica, sino que quizá es un emprendedor que está tercerizando, entonces necesita armar toda una estructura, ¿sí? Desde la fabricación hasta la venta y la distribución, que digamos es resultado de un proceso intelectual, ¿cierto? Por supuesto que va a haber una cuestión de deseo atrás y de emociones, pero por ahora tratemos de no mezclar tanto, ¿cierto? Entonces ahí serían las 4 funciones básicas que tenemos todos los seres humanos. Luego viene la función sexual, que la función sexual es una función muy especial porque está muy supeditada a las otras, ¿sí? Tiene que ver con lo femenino y lo masculino.